Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la receta de la relación actual de Colombia con el Fondo Monetario Internacional en plena crisis fiscal. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 29 de abril. El Fondo Monetario Internacional anunció hace poco que evaluará la continuidad del acceso de Colombia a una línea de crédito flexible a la que el país puede acceder desde 2009. Tiene un cupo de aproximadamente unos 8.100 millones de dólares. Al fondo le preocupa la situación fiscal del país y aunque valora que la economía está creciendo, la advertencia a Colombia se suma a los llamados de alerta por no recortar el gasto. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional es una entidad cuestionada por sus durísimas sanciones si no se paga a tiempo. El caso más conocido y cercano es el de Argentina, que lleva todo este siglo pagando una deuda que parece eterna. Entonces, ¿qué tan coco es el FMI? ¿Qué tanto nos tiene que preocupar? ¿Y cómo entra esta nueva advertencia en la pelea interna del gobierno por el gasto público? Pues de eso vamos a hablar hoy. María Camila González y Valery Cifuentes son las expertas de Economía para la People para hablar de este tema. Gracias por volver por acá. Muchas gracias, Tati, por la invitación. Gracias, Tatiana, por pensar en la People para desenredar estos temas que suenan en chino y a veces uno se enloquece el fin de semana viendo noticias como ¿what? ¿Qué pasa? Exactamente. Aterricemos en justas proporciones qué significa esa línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué nos ha servido? ¿Para qué sirve eso? Bueno, esa línea del crédito flexible del FMI es un préstamo que creó el FMI en 2009 para países que tuvieran fundamentos económicos, marcos institucionales y políticas macroeconómicas sólidas. Básicamente gente en la que podían confiar. O bueno, países en los que podían confiar. Muchas personas lo han comparado con una tarjeta de crédito. Entonces, la comparación funciona porque no es una plata que se te desembolsa de inmediato, pero sí que tienes disponible para alguna eventualidad. Pero una diferencia clave es que tienen tasas de interés muchísimo mejores, mínimo del 5%. Y su tiempo de pago es corto, por ahí de 3 a 5 años. Sí. Este colchón lo usó Colombia en un momento denso, que fue la pandemia, y desembolsó 5.400 millones de dólares o el 2% del PIB de Colombia, ¿no? Eso. O sea, ya nos gastamos 5.400 de 8.100 que teníamos. ¿Qué significa que estemos advertidos por el FMI sobre su línea de crédito? ¿Es como una tarjeta amarilla o es una oportunidad de mejora? Esa es una muy buena analogía porque es como si estuviéramos en un partido de fútbol y la embarramos, cometemos algunas faltas y el árbitro dice como, hey, pilas, le pongo una tarjeta amarilla, no, todavía no lo voy a sacar o la voy a sacar, pero sí es para que esté pendiente y cuide sus movimientos. Algo así es como la advertencia que lanzó el Fondo Monetario Internacional al decir, todavía no se la voy a quitar, pero voy a revisar si se lo merece. Y parte de revisar si se lo merece o no es ver si realmente como que tenemos un plan claro de ver cómo vamos a manejar estos momentos más humildes de la economía en los que estamos actualmente y ver cómo podríamos gestionar mejor la situación de tener tantos gastos, menos ingresos y por ende las deudas subiendo, ¿no? Entonces es más o menos así la situación. En Latinoamérica creo que el peor escenario para estar con el Fondo Monetario Internacional es lo que pasa con Argentina, que nos recuerda a Corralito, una deuda enorme, una crisis financiera. ¿Qué tan lejos estamos de ese escenario en términos de nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional? Sí estamos lejos porque las condiciones de ese crédito son distintas a los créditos que tiene, por ejemplo, Argentina con el FMI, que para allá pues es como el coco de la economía argentina, ¿no? Y además es un préstamo que tiene unas tasas de interés muy bajas y pues claro, eso sí es a corto plazo, es decir, nos prestan la plata pero tienen que pagar rápido y sin condiciones, ¿no? Los préstamos en Argentina tienen unas condiciones mucho más específicas de, por ejemplo, hacer reformas, cambios muy grandes en la estructura del Estado, en algunas normas que tienen internamente y además no tiene condiciones y pues en parte estos créditos existen para países como Colombia, la línea de crédito flexible es porque confían en la economía, es decir, somos unos países VIP que les prestan sin condiciones porque somos confiables, ¿no? Y esa es la alerta, ¿no? Que podemos estar dejando de ser confiables. Es claro que se tiene que poner mucha atención de lo que dice el Ministerio de Hacienda en estos casos y no tanto a lo que dice el presidente en Twitter sobre el tema porque hay otro tipo de caos. ¿Qué mensaje leen que tiene que mandar el ministerio para que no nos vaya mal con el FMI y que no perdamos esa confianza?
Son varios, pero yo siento que el de fondo, que ya ha pasado en algunas ocasiones, como que cuando hay algunas embarradas en general con las finanzas públicas o algo así, o algún mensaje del presidente que alertan a los mercados, a la gente experta, inversionistas, entre otros, es salir a dar un mensaje de calma, como a decir, oigan, estamos atravesando una situación difícil, pero estamos también trabajando en una estrategia, en un plan como creíble, ¿sí? Como mostrar una hoja de ruta más allá de decir, ay no, pues no estamos tan bien y pues ahí Dios proveerá, ¿sí? Sino como decir cómo va a proveer, o sea, y cómo lo vamos a gestionar. Y en parte hemos tenido líos con los ingresos del país, los ingresos públicos, pero tenemos muchísimos gastos y entonces, ¿cómo podemos gestionar eso? Si hay alguna manera de recortar gasto, ¿cómo hacerlo? Y también ver de qué manera incrementar los ingresos. Por ejemplo, algo que es súper impopular, pero que por ahí puede haber una plática, es quitar definitivamente los subsidios a la CPM, que sabemos que puede tener un impacto en la gente que transporta alimentos, mercancías y eso, pero pues también beneficia a gente que tiene camionetas de alta gama, que tanquean con ACPM, o diésel. Entonces es importante como ver de qué echar mano para tratar de equilibrar eso y mandar un mensaje de tranquilidad como que estamos haciendo la tarea. Es decir, la herramienta que tendría el gobierno en estos momentos para sanear la situación es la receta de siempre, que es recortar el gasto. Exacto. Y también ahorita se viene como una prueba importante y un mensaje importante, una señal que manda el Ministerio de Hacienda, y es el marco fiscal de mediano plazo, que lo sacan en junio. Y ese documento, que es como la carta de navegación de las finanzas públicas en los próximos 10 años, nos va a mostrar también qué planes tienen con la plata. También es como un adelanto de cómo piensan plantear el presupuesto de 2026, y eso va a ser una señal importante que todo el mundo va a estar esperando a ver qué es lo que va a pasar. Y otras de las señales que pues un poco dice el FMI es, pues tenemos que promover el crecimiento económico, reducir la inflación. Digamos que por ese lado vamos caminando de a poquitos, pero todavía hay algo pendiente grande, que es reducir la deuda, ¿no? Y aquí hay toda una discusión de cómo vamos a reducir esa deuda. Hay también una discusión de la regla fiscal. Esta regla fiscal, que es esta herramienta con la que de alguna manera medimos y mandamos una señal de que estamos siendo responsables con las finanzas públicas, y hay unos topes de la diferencia entre ingresos y gastos, y nosotros estamos descachados. Entonces eso es lo que hay que ver, ¿no? Cómo se cumple la regla fiscal y las conversaciones que hay alrededor de la regla fiscal. Hay que ver es cómo hacer eficiente la plata que tenemos con la cantidad de gastos pues que también tenemos, y por eso como que estas alertas de perder ese crédito flexible del Fondo Monetario Internacional para situaciones densas que no dependen del Estado sino externas, pues genera alertas y alarmas en medio de una situación difícil con las finanzas públicas. Economía para la People ya sacó su primer libro y se llama asimismo Economía para la People, manual tranqui para manejar el dinero. Ya está en todas las librerías y también se viene la segunda temporada del podcast de la People para entender estas movidas económicas. Gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana. Muchas gracias, Tatiana, por invitarnos, y también invitadísima a toda la People. Tenemos el evento de lanzamiento del libro en la Feria del Libro el 3 de mayo, este sábado, a las 2:30 de la tarde en el Gran Salón D. Así que, bueno, invitadísimos. Vamos a estar allá firmando libros también y charlando. Y arranca el día con estas movidas. Hoy la Corte Constitucional estudiará la legalidad del decreto que declaró el estado de emergencia en el Catatumbo. La ponencia pide tumbar todo el decreto. Las cuentas para la aprobación están así: 3 magistrados a favor de la ponencia, 3 en contra de tumbar el decreto, o al menos que dejen vivas las medidas de emergencia, y 3 más están indecisos. La decisión va a ser clave. El gobierno la semana pasada levantó el estado de emergencia, pero mantuvo algunas medidas como los nuevos impuestos creados por decreto. Todo esto y más va a estar en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio, yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.